¿cómo es posible que hombres particulares se arroguen un derecho peculiar y propio de solo el romano pontífice? Pues aunque se trata de aquellas disposiciones disciplinarias que tienen fuerza en toda la Iglesia, pero como son de libre institución eclesiástica pueden sufrir modificaciones, solo el romano pontífice, a quien Cristo puso al frente de toda la Iglesia, debe juzgar acerca de la necesidad de reformas según lo exigen las diversas circunstancias y según escribe San Gelasio. Emitir decreto canónico, adaptar los preceptos de los predecesores, de manera que luego de una discreta consideración se suavicen las cosas que la necesidad de los tiempos pide se amplíen para restaurar las iglesias. Dicho esto en forma resumida acerca de la falsedad de los principios en los que se apoyan los reformadores. Y se puede añadir, ¿y qué ocurre cuando es el supuesto romano pontífice el mismo que decreta y favorece todas estas fechorías? El objetivo histórico de la masonería ha sido colocar a su hombre en el trono de San Pedro. ¿Qué opinaría su santidad el Papa Gregorio XVI sobre Jorge Mario Bergoglio? Prosigue su santidad, en este caso, haciendo mella en la descentralización de la Iglesia, en la que tanto insiste Bergoglio, siendo esta otra de las astutas tácticas de las sociedades enemigas del poder de Jesucristo. Sería fatigoso, venerables hermanos, entretenernos en largas exposiciones de las impías acusaciones con las que, uniendo la audacia, el error y la licencia para insultar común entre esta clase de personas, atacan a esta santa sede como si ella, exageradamente celosa de lo antiguo, sin entender en absoluto la índole de nuestros tiempos, ciega en medio de la luz de los nuevos conocimientos, no distinguiendo suficientemente las cosas que respetan la sustancia de la religión de las que se refieren tan solo a su forma externa, nutriera las supersticiones, fomentara los abusos y, en fin, obrara de tal manera que jamás se preocupase de las conveniencias de la Iglesia católica. ¿A qué fin viene todo esto? Ciertamente para excitar el disgusto contra la Santísima Cátedra de Pedro, en la que Cristo puso el fundamento de su Iglesia, fomentar el odio de los pueblos contra su divina autoridad y romper la unión de las demás iglesias con ella. De aquí que, buscando conseguir de vuestra fraternidad lo que saben no lograrán de esta sede apostólica, afirman que conviene que la Iglesia patria nacional, según ellos la llaman, se rija por sus propias leyes, llegando a atribuir a cada uno de los pastores de la Iglesia la libre facultad de suprimir y abrogar las leyes universales de la Iglesia según lo pida la utilidad de la propia Grey. ¿Qué más? Como advierten que tampoco consiguen nada de vosotros, se empeñan en emancipar a los mismos presbíteros de la debida sujeción a sus obispos y no temen concederles el derecho de administrar las diócesis. Y de entre los errores de los reformadores, su santidad el Papa Gregorio XVI nos habla ya no de la posibilidad de que un sacerdote católico contrajera matrimonio, sino de la imposibilidad real, después de haber recibido el sacramento del orden, de retornar al estado laical para contraer ese matrimonio. Conviene enumerar particularmente algunos de los muchos errores en que por todas partes abunde este opúsculo. En primer lugar, se nos ofrecen las cosas que con no menor audacia que falsedad propalan los autores de la torpísima confabulación contra el celibato clerical, cuya ley no se atreven a atacar abiertamente como los demás. Quieren que los clérigos, incapaces de guardar el celibato eclesiástico, y que son tan depravados y corrompidos en sus costumbres que no queda esperanza alguna de su enmienda, sean reducidos al estado laical, de manera que puedan contraer nupcias válidas también ante la Iglesia. Esto de ninguna manera está de acuerdo con la mente de los padres tridentinos, explicada en la sesión 7, canon 9, de los sacramentos en general, y en la sesión 23, capítulo 4 y canon 4. Ciertamente no se nos oculta con qué artificios se esfuerzan por torcer hacia un sentido depravado la doctrina del Concilio Ecuménico. Sostienen que, según la sentencia del Tridentino, aquel que una vez fue ordenado sacerdote no puede volver a ser laico por su propia autoridad, pero sí puede lograrlo por la autoridad de la Iglesia, entendiendo por Iglesia a cada uno de los obispos, a quienes otorgan la autoridad de volver los clérigos al estado laical,
y que el carácter que se imprime en el orden es llamado indeleble por el concilio en cuanto el sacramento del orden no puede recibirse dos veces, no en el sentido de que el sacerdote no pueda, por el modo predicho, volver a ser laico, y no vacilan en enumerar el mismo carácter entre las recientes elucubraciones de los escolásticos. Imaginando tales desvaríos, ¿qué otra cosa hacen con tan torpes cavilaciones e insistencia en una interpretación de los predichos decretos tridentinos contraria a la genuina y universalmente admitida por la Iglesia, sino acumular evidentes errores sobre errores? Y del ataque a las formas de piedad y de virtud auténticas se deriva el ataque a las olvidadas y menospreciadas indulgencias. Ni se distancia menos de la sana doctrina lo que audacísimamente enseñan sobre la virtud y el uso de las indulgencias. Ciertamente estos o bien afirman sin ninguna duda o insinúan por medio de muchos rodeos que las indulgencias en modo alguno pueden referirse a las penas temporales de los pecados que quedan para satisfacer por ellos, sea en esta vida, sea en la otra, que hasta el siglo XI no fueron otra cosa sino la remisión de las penas canónicas que debían cumplirse a la faz de la Iglesia, y que por primera vez se sometieron a la potestad de las llaves las penas que son impuestas por Dios al pecador, proviniendo de aquí una enorme depravación de la disciplina eclesiástica. El tesoro formado por los méritos de Cristo y las satisfacciones de los santos fue inventado, dicen, por el romano pontífice Clemente V. En fin, para omitir lo demás, las indulgencias solo sirven al presente en la Iglesia para recordar a los fieles las antiguas penitencias canónicas y atraer así a los pecadores a la penitencia. ¿Qué significa esto sino volver a renovar las proposiciones 17ª y 19ª de Lutero, 6ª de Pedro de Osma, 60ª de Bravo y, en fin, las proposiciones 40ª, 41ª y 42ª prescritas en la citada Constitución Auctorem Fidei e instaurar con suma imprudencia los errores allí condenados? Su Santidad el Papa Gregorio XVI hizo igualmente referencia como objetivo de los reformadores e innovadores el ataque a la penitencia, lo cual es muy indicativo en el día actual del olvido de la importancia del sacramento de la penitencia o confesión, precisamente en tantísimas parroquias que predican el que ya estamos salvados de forma lamentable. Pero, como escucharemos en las palabras de su Santidad el Papa Gregorio XVI, esto no es nada nuevo, solo que antes desde la cátedra de San Pedro se actuaba. Tanto más deplorable es la ciega temeridad de estos hombres que quieren reformar radicalmente el santísimo instituto de la penitencia sacramental. Se burlan contumeliosamente de la Iglesia y casi la acusan de error, como si hubiesen enervado ese mismo saludable instituto y menoscabado su eficacia y virtud, ordenando la confesión anual, concediendo indulgencias con la condición de que se practique la confesión y permitiendo el culto privado y las misas cotidianas. ¿Podrá la Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, y a quien el Espíritu Santo, como consta, enseña siempre todas las verdades, mandar, conceder y permitir cosas que conduzcan a la ruina de las almas y a la deshonra y detrimento de un sacramento instituido por Cristo? ¿No será propio de una insolentísima locura, como decía San Agustín, disputar si se debe hacer lo que acostumbra hacer por todo el orden de la Iglesia? No queremos pensar que estos innovadores, que ostentan un celo tan vivo por fomentar la piedad del pueblo, solo desean que, disminuida o más bien suprimida del todo la frecuencia de los sacramentos, languidezca paulatinamente y se destruya por último la religión entera. Este es el ataque que precisamente estamos viviendo a día de hoy. La confesión sacramental se ha convertido en una rara costumbre. Al flotar ese error de que la salvación ya ha sido alcanzada automáticamente por los méritos de Cristo, y al silenciarse todo lo referente a la gran dificultad que implica la salvación del alma, la Eucaristía pasó a ser una cena y una fiesta, un simple encuentro humano sin ningún tipo de simbolismo sobrenatural. Y por supuesto, ¿quién va a hacer penitencia en ese marco? Escuchemos las palabras con que su Santidad el Papa Gregorio XVI cierra este capítulo de los errores de los innovadores, para darnos cuenta de que ya por aquel entonces las sociedades secretas pretendían crear una nueva misa, como finalmente lo lograron con la misa Novus Ordo. ¿Cuándo lo consiguieron? Pues durante el Concilio Vaticano II. Escuchemos a su Santidad el Papa Gregorio XVI por aquel entonces, en el año 1833.
Sería demasiado largo, venerables hermanos, proseguir enumerando las demás opiniones erróneas de los innovadores, sea acerca del estipendio de las misas, que afirman deber suprimirse, como de la costumbre de ofrecer muchas misas por el mismo difunto, que dicen ser contrario a la doctrina de la Iglesia acerca de la infinita virtud del sacrificio de la nueva ley, o sea acerca de un nuevo ritual escrito en lengua vulgar que desean más adaptado a la índole de nuestros tiempos, o en fin, acerca de las congregaciones piadosas, las plegarias públicas y sagradas peregrinaciones que de diversa manera reprueban. Pues sí, lo han escuchado bien. Su Santidad el Papa Gregorio XVI alertaba ya en 1833 de la intención de estos innovadores de introducir un nuevo ritual escrito en lengua vulgar, que deseaban adaptarlo a la índole de aquellos tiempos. He ahí la misa Novus Ordo que consiguieron introducir ante el silencio de toda la Iglesia en el Concilio Vaticano II. ¿Para qué sirve el magisterio ordinario y la tradición de la Iglesia si se olvidan las enseñanzas, avisos y advertencias que los grandes papas de la historia nos han legado? Estos pastores extraviados que nos hacen creer que no existen riesgos, cuando el demonio actúa en una guerra a vida o muerte por las almas sobre este mundo, tienen una responsabilidad terrible en lo que han permitido que ocurra por más de 50 años y que ha conducido a la degeneración actual, y más cuando estaban avisados por su propia Iglesia. ¿Y qué nos dice su Santidad el Papa Gregorio XVI del origen y fuente de esta perversión? Es suficiente advertir que semejantes opiniones no proceden de otra corruptísima fuente, ni manan de otros principios que los que hace tiempo condenó con solemne juicio la Iglesia en la varias veces mencionada Constitución Auctorem Fidei, sobre todo en las proposiciones 30ª, 33ª, 66ª y 78ª. Siguiendo los ejemplos de nuestros predecesores en casos similares, venerables hermanos, juzgamos deber nuestro exponeros estas cosas según parecía exigirlo nuestro cargo apostólico, con el fin principal de que, puestos en evidencia los errores de estos hombres, aparezca en los hechos a dónde conduce el depravado apetito de introducir novedades en la Iglesia. Por lo demás, con qué angustias esté oprimido nuestro corazón en medio de tantas amarguras como aflige a la Iglesia. Fácilmente lo podéis suponer. Gemimos al ver a la esposa sin mancilla del Inmaculado Cordero Jesucristo, velada por los ímpetus de los enemigos externos e internos, y con abundantes lágrimas deploramos los males que la oprimían, estando allí reducida a oprobiosa cautividad. Añádese lo que padece por causa de sus hijos torpemente alejados del seno amantísimo de su madre, por los que hablan falsamente contra ella. Lejos de nosotros, sin embargo, desfallecer, lejos de nosotros el contener la voz apostólica en tan grave necesidad de la causa apostólica, y que despojándonos de la fortaleza, el juicio y la virtud del Espíritu de Dios, y como perros inmundos incapaces de ladrar, dejemos que la grey del Señor sea expoliada y las ovejas de Cristo se conviertan en pasto de todas las bestias del campo. Por tanto, queremos que estéis persuadidos, venerables hermanos, de que tal es la disposición de nuestro ánimo, que nada de lo que esté en nuestras manos dejaremos de hacer hasta que a la Iglesia católica se le restituya la libertad anterior que pertenece enteramente a su divina constitución y sea cerrada la boca de quienes hablan iniquidades. Pero no podemos dejar de excitar con el celo de la religión vuestra constancia y virtud, venerables hermanos, y de exhortaros vehementísimamente para que, unidos con el Espíritu de Dios, luchéis por la causa de la Iglesia. A vosotros, que habéis sido llamados a participar de la solicitud cuya plenitud nos fue concedida, incumbe custodiar el santísimo depósito de la fe y la sagrada doctrina, alejar de la Iglesia toda profana novedad y esforzaros con todo ánimo contra quienes se empeñan en conculcar los derechos de esta santa sede. Desenvainad, pues, la espada de la fe, que es la palabra de Dios, como tan encarecidamente os lo inculca el apóstol San Pablo en la persona de su discípulo Timoteo. Instad oportuna e inoportunamente, arguid, rogad, reprended con toda paciencia y doctrina, y nada os detenga a emprender cualquier combate por la gloria de Dios, la tutela de la Iglesia y la salud de las almas encomendadas a vuestros cuidados. Pensad en aquel que sostuvo tan gran contradicción por obra de los pecadores, pues si teméis la audacia de los malvados, puede darse por perdido el vigor del episcopado y la sublime y divina potestad de gobernar la Iglesia.
He ahí, pues, el punto al que hemos llegado en la actualidad, con la sede de Pedro copada por las mismas sociedades de innovación, impiedad y error a través del falso profeta, cuando hemos llegado al punto culminante en que se desencadenará en unos años la gran tribulación, bajo la tiranía del anticristo y con el apoyo del falso profeta usurpador. Como hemos comentado en otros programas y con anterioridad en este mismo, existe una iniciativa extremadamente perniciosa conocida como Alfa, que tiene una dimensión global y que organiza cenas y charlas o cursos pretendidamente para presentar la fe desde una óptica diferente y más cercana a la gente que no tiene experiencia de Dios, como le llaman, o que se alejó de la fe, pero quieren hacerlo desde fuera de la Iglesia, e incluso afirman sin pudor que buscan a gente que no esté mediatizada por las enseñanzas católicas, o que no quieran ni cruces ni imágenes de Jesús y la Virgen en sus reuniones. Los textos que promueven son pura herejía satánica, mundanizando totalmente la religión. Por increíble que parezca, hay pastores pretendidamente católicos que sin ningún pudor están prestando sus diócesis y sus sacerdotes para promover esta monstruosa herejía, que además proviene de Inglaterra, que a su vez será con gran probabilidad la tierra de origen del anticristo si nos atenemos a los preparativos que vienen haciendo para referir la monarquía a un supuesto linaje de Jesucristo. Proceden estos señores de Alfa y sus enseñanzas de la Iglesia anglicana, que a día de hoy es totalmente masónica. Pues siendo este un fenómeno actual y plenamente tolerado por los episcopados en las diócesis españolas, y sabiendo que este fenómeno parte de las sociedades bíblicas, vamos a ver una nueva muestra del olvido que los actuales pastores, entre comillas, demuestran al despreciar las advertencias, enseñanzas y admoniciones de los papas verdaderos. Vamos a escuchar un extracto de la encíclica de su santidad el Papa Gregorio XVI, llamada Inter Precipuas Machinationes, de fecha 5 de mayo de 1844. Entre las principales maquinaciones con que los acatólicos de diversas denominaciones se esfuerzan al presente en tender insidias a los cultores de la verdad católica y apartar sus ánimos de la santidad de la fe, no ocupan en último lugar las sociedades bíblicas, a las que, instituidas primeramente en Inglaterra y difundidas desde allí ampliamente, vemos conspirar como un escuadrón en editar el mayor número posible de ejemplares en todas las lenguas vulgares de los libros de las Sagradas Escrituras y diseminarlos indistintamente entre los cristianos e infieles y atraerlos a su lectura sin someterse a ninguna guía. De este modo sucede lo que ya en sus tiempos lamentaba Jerónimo, que de la inteligencia de las Escrituras sin maestro presumen hacer un arte común la anciana locuaz, el viejo decrépito, el sofista charlatán y cualquier clase de hombres con tal que sepan leer, y lo que ya sobrepasa el abuso y es casi inaudito, no excluyen de esta aptitud de interpretar a las mismas multitudes de los infieles. Pero no se os oculta, venerables hermanos, qué fines pretenden estas sociedades y a dónde se encaminan sus intentos. Bien conocéis el aviso de Pedro, príncipe de los apóstoles, quien después de alabar las cartas de Pablo, dice que hay en ellas algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen lo mismo que las demás escrituras para su propia perdición, y luego añade: vosotros, pues, hermanos, guardaos sabiamente, no sea que, arrastrados por el error de los necios, vengáis a decaer de vuestra firmeza. Cosa averiguada es para vosotros que ya desde la edad primera del nombre cristiano fue traza propia de los herejes, repudiada la palabra divina recibida en la autoridad de la Iglesia, interpolar por su propia mano las Escrituras o pervertir la interpretación de su sentido. Y no ignoráis finalmente cuánta diligencia y sabiduría son menester para trasladar fielmente a otra lengua las palabras del Señor, de suerte que nada por ello resulta más fácil que el que en esas versiones multiplicadas por medio de las sociedades bíblicas se mezclen gravísimos errores por inadvertencia o mala fe de tantos intérpretes, errores por cierto que la misma multitud y variedad de aquellas versiones oculta durante largo tiempo para perdición de muchos.
Poco o nada en absoluto, sin embargo, les importa a tales sociedades bíblicas que los hombres que han de leer aquellas Biblias interpretadas en lengua vulgar caigan en estos o aquellos errores, con tal de que poco a poco se acostumbren a reivindicar para sí mismos el libre juicio sobre el sentido de las Escrituras, a despreciar las tradiciones divinas que, tomadas de la doctrina de los padres, son guardadas en la Iglesia católica, y a repudiar, en fin, el magisterio mismo de la Iglesia. Según las noticias y documentos recién recibidos, sabemos que muchos hombres de diversas sectas se reunieron el pasado año en Nueva York, en América, y el 6 de junio dieron comienzo a una nueva sociedad llamada Federación Cristiana, y que se aumentará con más y más socios de todas las naciones, o bien con sociedades constituidas para su ayuda, cuyo fin común sea infundir en los romanos y demás italianos la libertad religiosa, o más bien el pernicioso indiferentismo en materia de religión. Afirman que desde hace muchos siglos tuvieron tanta influencia en todas partes las instituciones del pueblo romano e italiano que no aconteció nada grande en todo el orbe que no tuviese su principio en esta alma urbe, lo cual dicen que no deriva precisamente del hecho de estar constituida en ella por disposición del Señor la suprema sede de Pedro, sino de ciertos remanentes de la antigua dominación romana que quedaron en el territorio usurpado, según ellos, por nuestros predecesores. Por lo cual, siendo su finalidad dar a todos los pueblos la libertad de conciencia, o más bien del error, de la que según entienden ellos dimana como de su fuente la libertad política con incremento de la prosperidad pública, creen que nada lograrán si primero no obtienen algún éxito con el pueblo romano e italiano, para poder luego usar intensamente su autoridad y sus talentos con los demás pueblos. Estos son los ataques de las sociedades bíblicas que propugnan ese Jesucristo desprovisto de iglesia, cercano y amigo del mundo, y a las cuales se les franquea el paso al mismo corazón de las iglesias diocesanas y locales para pervertir a fieles y alejados a día de hoy, y para que esos fieles se acaben uniendo por mor de ese Jesucristo que nada exige y todo da a capricho de hombres y mujeres. Pero atención, ¿qué nos dice su santidad el Papa Gregorio XVI acerca de los pastores que permitan o favorezcan tales errores en sus iglesias particulares? Puesto que si bien de ninguna manera hay que temer que falte nunca la sede de Pedro, en la que Cristo puso el inexpugnable fundamento de su Iglesia, no nos es lícito, sin embargo, cesar en la defensa de su autoridad, advirtiéndosenos además, por el cargo del Supremo Apostolado, de la severísima cuenta que se nos exigirá del divino príncipe de los pastores, por la cizaña que creciere en el campo del Señor, si alguna hubiese sido sembrada por el hombre enemigo mientras nosotros dormíamos, y por la sangre de las ovejas a nosotros confiadas, si con culpa nuestra por ello perecieren. Por tanto, entiendan todos que serán reos de gravísimo crimen ante Dios y la Iglesia todos aquellos que tienen su nombre a alguna de esas sociedades o se atreviesen a poner a su servicio su actividad o a favorecerlas de cualquier manera. Confirmamos además e innovamos con la autoridad apostólica las prescripciones arriba mencionadas sobre la edición, divulgación, lectura y retención de libros de la Sagrada Escritura en lengua vulgar, y por lo que toca a las otras obras de cualquier escritor, queremos recordar a todos que deben seguir las reglas generales y decretos de nuestros predecesores que precedan al índice de libros prohibidos, y por consiguiente no solo deben precaverse de los libros que nominalmente se citan en el mismo índice, sino también de los otros a los que se refieren las prescripciones generales aludidas. Por si no hubiera quedado claro el peligro de dar entrada en la Iglesia a las sociedades bíblicas promotoras de la herejía, escuchemos ahora la exhortación específica en este tema que su santidad el Papa Gregorio XVI dirigía en la misma encíclica a sus obispos. A vosotros, pues, venerables hermanos, que habéis sido llamados a participar de nuestra solicitud, os recomendamos vehementemente en el Señor que anunciéis y expliquéis en su debido lugar y tiempo el criterio apostólico y estos mandatos nuestros a los pueblos fieles confiados a vuestro cuidado pastoral, y que os esforcéis en apartar a los fieles de la predicha sociedad Federación Cristiana y de las demás que la auxilien, como asimismo de las otras sociedades bíblicas y de toda comunicación con ellos.
Según esto, será preocupación vuestra arrancar de mano de vuestros fieles tanto las Biblias traducidas en lengua vulgar, que hayan sido impresas contra las sanciones supradichas de los romanos pontífices, como otros cualesquiera libros prohibidos y condenados, y proveer que los fieles avisados por vuestra autoridad sean enseñados qué alimento considerar saludable para ellos y cuál pernicioso y mortífero. Mientras tanto, insistid cada día más, venerables hermanos, en la predicación de la palabra de Dios, tanto por vosotros mismos como por cada uno de los que tienen cura de almas en cada diócesis y por los demás varones eclesiásticos idóneos para este cargo, y vigilad más intensamente, sobre todo, a quienes están destinados a tener públicas lecciones de Sagrada Escritura, para que desempeñen su oficio al alcance del auditorio y bajo ningún pretexto se atrevan jamás a interpretar o a explicar las mismas contra la tradición de los padres o fuera del sentido de la Iglesia católica. Por último, como es propio del buen pastor no solo defender y nutrir las ovejas que lo siguen, sino también buscar y traer de nuevo al redil a las que se fueron lejos, así debe ser ocupación vuestra y nuestra procurar con todo empeño que cuantos han sido seducidos por tales sectarios y propagadores de libros perniciosos conozcan con la gracia de Dios la gravedad de su pecado y procuren expiarlo con los remedios de una saludable penitencia. Ni siquiera han de ser rechazados de este celo de la solicitud sacerdotal los mismos seductores de ellos y principales maestros de la impiedad, pues si bien es mayor su iniquidad, no debemos abstenernos de procurar intensamente su salvación por las vías y modos que estén a nuestro alcance. Por lo demás, venerables hermanos, pedimos una vigilancia peculiar y más atenta contra las insidias y maquinaciones de la Federación Cristiana, en primer lugar a aquellos de vuestro orden que rigen las iglesias situadas en Italia o en otros lugares frecuentados por los italianos, máxime en las regiones limítrofes de Italia o donde quiera que haya emporios y puertos de los que frecuentemente se viaja a Italia. Ya que los sectarios se han propuesto llevar a término allí sus resoluciones, conviene que sobre todo los obispos de esos lugares colaboren con nosotros con animoso y constante celo en disipar con la ayuda del Señor sus planes. Su santidad el Papa Gregorio XVI pues no dejó dudas en tanto a cuál debía ser la manera de proceder de los pastores católicos hacia los ataques de los enemigos de Cristo, que son hoy como entonces exactamente los mismos, solo que hoy en día legitimados por ese supuesto espíritu de los tiempos que se inventaron por inspiración del demonio, obviamente aquellos que rodeando la cátedra de San Pedro planificaron y ejecutaron la destrucción de la Iglesia Católica en los años 60, teniendo por cómplices a todos aquellos que aprobaron las reformas de ese concilio de impiedad que tan amargos frutos nos ha dejado, las sociedades cristianas destruidas y arrasadas, la Iglesia reducida a una minoría y a su mínima expresión en sí misma, las almas condenándose sin siquiera llegar a conocer algo de la verdad salvífica y aún viviendo al lado de una iglesia físicamente. Pero adelantemos 2 años y entremos en el pontificado del Papa Pío IX, y vamos concretamente al 9 de noviembre de 1846, fecha en que publica su encíclica Cui Pluribus sobre la fe y la religión. Escuchemos en primer lugar lo que nos refiere su santidad el Papa Pío IX sobre las insidias y errores de aquellos tiempos. Primero se refiere al ataque del orden social cristiano que ha desembocado en nuestra sociedad laica, es decir, luciferina, en el día actual. Sabemos, venerables hermanos, que en los tiempos calamitosos que vivimos, hombres unidos en perversa sociedad e imbuidos de malsana doctrina, cerrando sus oídos a la verdad, han desencadenado una guerra cruel y temible contra todo lo católico, han esparcido y diseminado entre el pueblo toda clase de errores brotados de la falsía y de las tinieblas. Nos horroriza y nos duele en el alma considerar los monstruosos errores y los artificios varios que inventan para dañar, las insidias y maquinaciones con que estos enemigos de la luz, estos artífices astutos de la mentira, se empeñan en apagar toda piedad, justicia y honestidad, en corromper las costumbres, en conculcar los derechos divinos y humanos, en perturbar la religión católica y la sociedad civil, hasta si pudieran arrancarlos de raíz.